Pues esta semana nos encontramos con una nota que puede haber guerra en Chiapas. Y esto se debe a que a dos militantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Sebastián Núñez y José Antonio Sánchez, fueron secuestrados el 11 de septiembre en aquella localidad. Y esto ha hecho que el Ejército Zapatista, que por cierto tiene una delegación muy grande de personas que a lo mejor ya llegaron a Austria, Viena, y vienen de regreso los 7 que se embarcaron en el mar rumbo a España, haya dicho que el señor Rutilio, que es el gobernador de Chiapas, está aliado a una organización que se llama Orcao, de corte paramilitar, y al Partido Verde Ecologista Mexicano, que hay que recordar que gobernó Chiapas por medio de Manuel Velasco Coello, un señor muy singular, porque por lo único que se le recuerda es por haber estado casado con la actriz Anaí, y por muchas tranzas que hace este Partido Verde Ecologista Mexicano. Pero esto pues nos espanta a todos, este tipo de cuestiones, y estamos con Raúl Romero, que es partícipe del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para que nos explique qué está pasando y si hay posibilidades de este enfrentamiento que sería catastrófico para todos en estos momentos. Raúl, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Radio Educación y tienes la palabra. Muy buenas tardes, estimado Jorge. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Primero aclarar que soy un adherente a la Sexta Declaración de la Sierra Lacandona, que es un instrumento político que ha creado el EZLN, parte también de algunos colectivos de las redes de resistencia y rebeldía, y desde ahí intentamos acompañar desde el lado académico también y desde la militancia el paso que van dando los y las compañeras del EZLN, que me parece importantísimo en México y en América Latina. Como bien has recuperado... Y en el mundo, yo te corregiría, en el mundo, porque ya están, o ya llegaron a Viena, imagínate. Exactamente, y no van en el mundo. Precisamente a la ópera, sino van a tareas más de más alto calado de voz. Adelante, Raúl, perdón. Efectivamente, no desde luego. De hecho, recordarás también que su primer encuentro internacionalista se llamó el Intergaláctico. El Intergaláctico, precisamente haciendo referencia a este diálogo con los muchos de todo el planeta. Como bien dices, hay un momento en el que los compañeros ahora están en una iniciativa política que han llamado la Travesía por la Vida, que es un viaje con el que buscan recorrer los 5 continentes. En este momento se encuentran en Europa. Fue el Escuadrón 421, como ya hemos platicado en otros capítulos aquí que nos has invitado, en barco, llegó a Europa, recorrió varios países y ahora ese escuadrón ya regresó y salió para allá una caravana de 177 personas, hombres, mujeres, niños y niñas zapatistas, que ya llegaron a Viena y que ahora comenzarán a distribuirse en por lo menos 28 grupos para recorrer otros países. Entonces, ahí hay un elemento clave, esto que dices tú, echaron a andar un proceso de diálogo internacionalista con distintos colectivos en todo el mundo, y en ese contexto ocurre el ataque de un grupo paramilitar, como tú bien has señalado, la Orcao, la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo, un viejo grupo que desde los años 80 se formó como una organización campesina de caficultores y que tuvieron un pasado político de mucha militancia.
incluso cercano al movimiento indígena nacional, y que a raíz del año 2000-2001 este grupo se fue alineando cada vez más hacia las políticas gubernamentales de los distintos gobernadores de Chiapas. Es decir, un grupo político que cada vez más fue, por medio de las políticas sociales, por medio de la política pública, recibiendo recursos y mutando de ser un grupo político de campesino a convertirse en una estructura militar, armada, con chalecos, con radios, que hacía el trabajo, o hace el trabajo más bien, de que no hacen los militares. Esta lógica que siempre ha estado en Chiapas de querer disfrazar los conflictos de conflictos comunitarios o de conflictos religiosos, cuando en realidad es el brazo del Estado golpeando las comunidades. No es la primera vez que este grupo Orcao ataca a las comunidades zapatistas. El año pasado, en octubre, este mismo grupo quemó una bodega del STL, las bases de apoyo zapatistas, donde tenían café y otros alimentos, y se ha dedicado a secuestrar, golpear, intimidar a distintos miembros de las bases de apoyo del STL. Es una relación de por lo menos, insisto, 20, 25 años de hostigamiento hacia las bases de apoyo del STL. Pero no es el único grupo. Existen otros grupos paramilitares y otros grupos de los que hoy estamos identificando narcoparamilitares, grupos del crimen organizado que hacen tareas y trabajos de paramilitares. Grupos que se dedican al trasiego de droga, que se dedican al tráfico de personas migrantes, que se dedican al secuestro, a la extorsión, y que al mismo tiempo son utilizados por distintas fuerzas del Estado, sean municipios, sea el gobierno estatal, sea agentes o actores federales, para golpear a las resistencias de esta zona del sureste del país, que es clave para el gobierno actual. Ahí donde pasará el Tren Maya, ahí donde se está desarrollando el corredor interoceánico, ahí donde se está desarrollando Dos Bocas. La zona sur-sureste del país es clave y fundamental para el actual gobierno. Y además, dentro de todo este contexto ya complejo, ya difícil, los zapatistas advierten la posibilidad de una guerra civil. Nos dicen, Chiapas está al borde de una guerra civil. Sí, es lo que nos llamó más la atención. Salió en el periódico de La Jornada. Prácticamente es una nota que le ha dado la vuelta al país y a los distintos lugares del mundo. ¿Qué sucede? Los zapatistas, por medio de este comunicado, nos dicen: a los ataques constantes paramilitares contra los zapatistas hay que sumar el escenario del crecimiento de grupos del crimen organizado, con tareas también de narcoparamilitares que atacan no solamente a las comunidades zapatistas, sino que también atacan a otras comunidades, como las de Aldama, que se han documentado mucho, o Chenaló, donde hay días enteros durante ya por lo menos 2 años, comunidades que están grupos de este crimen organizado que están aterrando a la población local. En ese contexto de crimen organizado, grupos paramilitares, también está una situación de desatención o de proceso de atención ineficiente al tema de la vacunación. Hay malestar dentro de las comunidades por el tema de cómo se está desinformando y cómo se está llevando de manera muy lenta el tema de la vacunación. Hay una crisis en la zona también que tiene que ver con el proceso de migración, una crisis migratoria que está entrando por todo el centro de América y que está entrando por esa frontera, y en la que hemos visto escenas de la Guardia Nacional o del Instituto Nacional de Migración atacando, reprimiendo, violentando a las poblaciones migrantes. Hemos visto también y estamos informados que hay, por lo menos documentado por los propios zapatistas, distintos actores del gobierno estatal y municipal que están saqueando las arcas públicas, que están robando el dinero de la administración estatal y que se está desviando esos recursos y que no están llegando a la política pública. Y al mismo tiempo, también en este complejo escenario que había que mapear con sus distintos actores, vemos también, nos dicen los zapatistas, un boicot por parte del gobernador estatal Rutilio Escandón hacia los procesos de diálogo y negociación que tienen actores como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con el gobierno federal,
o una y a represión las normales constante. rurales también, ¿no? Y una represión constante hacia las normales rurales. Hace unos meses, 2-3 meses, también dieron una vuelta al país las imágenes en donde las policías estatales violentaban y abusaban sexualmente de las normalistas de Mactumaxá que se manifestaban por Caray, acceso a no, la pues educación. eso es gravísimo, todo. Gravísimo. Las Todo imágenes es de gravísimo, Atenco pero nos... esto último ya es del colmo de los colmos, por decir algo. Así es, Jorge, es un complejo escenario en donde se han mezclado prácticamente todos los elementos, desde la familia chiapaneca con sus cacicazgos y sus redes de poder familiares y clientelares en el Estado, los grupos del crimen organizado, los grupos paramilitares, la trata de personas, la represión, el Partido Verde Ecologista apoderándose del Estado. Es un tema interesante. Desde 2018 algunos cuestionábamos al gobierno actual por esas alianzas que hacía con grupos como el Partido Verde Ecologista. Decíamos, cuidado porque hay ahí la telebancada de TV Azteca, el Güero Velasco y no solo ese además, sí, bueno, los conocemos, llegan con millones de pesos en maletas y en fin, ha sido el Niño Verde, todos. El Niño Verde, la mujer búlgara que supuestamente se suicidó en Quintana Roo, en un departamento de este Niño Verde, que por fortuna ya salió, que le puso Froilán López Narváez, el niño muerde, porque todos eran mordidas, ¿no? Entonces, ¿y qué van a hacer o qué ha señalado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que harán ante este panorama, mi querido Raúl Romero? Bueno, primero contarles ahí que en diferentes comunidades que no son zapatistas han tomado ya un proceso de organización, de administración de la justicia y la seguridad en sus propias manos. También no hace mucho supimos del grupo El Machete, un grupo que en una zona de Chiapas, frente al acoso del crimen organizado, frente a la corrupción del gobierno municipal, frente a la impunidad que garantizaba el gobierno estatal y frente a la desatención del gobierno federal, esta comunidad decidió hacer en sí misma un grupo de autodefensa y mantener alejados a los grupos del crimen organizado, y ha logrado ponerles un alto. Los zapatistas, las zapatistas, no hay que olvidarnos, han apostado desde el 12 de enero del 94, cuando se declaró un cese al fuego, han apostado por el desarrollo de las comunidades, se fueron a construir escuelas, hospitales, cines, pero no dejan de ser un ejército. No dejan de ser un pueblo que administra la seguridad de sus propios territorios. Y me parece que el llamado es muy claro. Ellos siguen apostando a la paz, siguen apostando al diálogo, pero también apostarán por la seguridad de sus propias comunidades, apostarán por el cuidado de sus propias comunidades, y eso es lo que nos tiene sumamente preocupados, porque creo, ellos también son muy claros, no solo se trata de una guerra contra el zapatismo, que es una guerra que está ahí en distintos niveles e intensidades, sino que es una guerra contra la población civil en Chiapas, y que esa guerra contra la población civil en Chiapas puede ocasionar una guerra civil de esas características, en las que el zapatismo sería un actor más, pero una guerra civil implica muchos otros actores. No, terrible, porque recordemos que la Revolución Mexicana no es un parangón, no estamos en un parangón sacado de la manga, se inició por eso. Villa y Zapata eran personajes que estaban ahí, que fueron agredidos, que se levantaron armas y que después surgió todas las cuestiones. ¿Cómo apoyar el proceso de pacificación finalmente, Raúl Romero? Nos quedan unos minutos para que esto se tranquilice y no puede pasar a mayores. ¿Qué plantean ustedes? Nosotros, en primer lugar, acudiremos a una movilización este viernes 24. Estaremos en la Secretaría de Gobernación haciendo una movilización, manifestando. ¿A qué hora, perdón? A las 4 de la tarde en la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México. Porque nuestro programa pasa a la 1 para que la gente que lo escuche pueda ir a la manifestación, a la Secretaría de Gobernación.
terminando este programa, tomen su paraguas y vayan rumbo a la Secretaría de Gobernación, que ahí les estaremos esperando. O su abrigo, porque ya no está tan ya cálido. Es otoño. Ajá. Son movilizaciones que también se van a realizar en otras partes del mundo. Prácticamente en todo el mundo se están realizando ya estas movilizaciones. Se están enviando cartas a los consulados, se están enviando cartas a las embajadas. Es muy importante, Jorge, que entendamos ahora el documento del STLN que tus radioescuchas pueden encontrar en la página de Enlace Zapatista. Hace un llamado al propio gobierno federal y les dice, si alguien está intentando desestabilizar la zona, es el gobierno de Chiapas. Ojo, está haciendo un llamado de atención al propio gobierno federal para que ponga la atención en esas alianzas. Recordemos, en estos momentos entiendo que hay un clima tenso y que hay una campaña de desinformación y guerra mediática contra el zapatismo desde tiempo atrás, y prácticamente cualquier cosa que diga el ESTA en este momento se pone como el enemigo. Yo lo que estoy diciendo es que lo que estamos observando es que es un llamado tan tremendo que los propios militantes de Morena, del gobierno federal, de la Cuarta Transformación, tendrían que leer con detalle lo que el zapatismo les está diciendo ahí. Porque si esta idea del golpe blando que algunos de sus intelectuales no tanto les ha gustado difundir, entender que ese posibilidad de golpe blando se está dando desde adentro de las filas de la Cuarta Transformación con las alianzas que tuvieron con Rutilio Escandón y el Partido Verde Ecologista. Y ojo, los zapatistas creo no solo creo, estoy seguro en la revisión que hemos hecho de sus documentos, de su literatura. Yo me dedico principalmente a estudiar el proceso zapatista y de ahí nace mi simpatía política. No solo son muy cuidadosos cuando hablan de guerra, sino que también son muy cuidadosos con la información que comparten públicamente. Fueron ellos y ellas los que le anunciaron a Andrés Manuel quiénes articularían y cómo se daría el fraude en 2006. Les dijeron, es Salvester Gordillo con sus redes de profesores de la CENTE los que estarían operando el fraude de 2006 y se daría por este lado. Y así fue. Y así fue. Bueno, así es. Tomamos en serio las palabras del ZLN, nosotros las tomamos en serio y las difundimos e iremos a la manifestación y esperemos que esto no pase a mayores. Te agradecemos, Raúl, tu intervención, tus puntualizaciones de que conformas dentro del ZLN, pero eres una voz autorizada y por eso recurrimos a ti para que nos expliques esto que nos parece peligrosísimo para todos. Y para hacer un enfrentamiento, pues se necesitan dos arriba del ring, ya uno se subió y está repartiendo catorrazos, hay que pararlo a como dé lugar, y se llaman estas organizaciones de derecha, de narcotráfico, y un señor Rutilio Escandón que parece que pues no quiere saber nada, andando, como dicen por ahí, en la juerga, para no decir la palabra esa. Entonces te agradecemos mucho, Raúl, te mandamos un saludo a todos los compañeros del ZLN y esperemos que no pase mayores. Nos vemos a las 4 en la Secretaría de Gobernación. Gracias.